Buenas tardes. Hace varios años llegó a mis manos un libro cuyo autor era un completo desconocido en ese momento, Vladimir Soloviev. El libro en cuestión se llamaba Tres conversaciones sobre la guerra, el progreso y el fin de la historia universal y el breve relato sobre el anticristo. Vladimir Soloviev fue un filósofo, escritor, teólogo, crítico ruso. Nació en Moscú en 1853 y murió en 1900. Es decir, que era un hombre relativamente joven cuando falleció. Su estructura filosófica se vio influida al principio por los grandes del idealismo alemán, como Hegel y Schelling. El primero tomó la idea de la dialéctica y la aplicó para su propia estructura filosófica, que a mi modo de ver era muy ambiciosa. Sin embargo, muchos conocedores de este autor coinciden en definirlo como una de las mentes más lúcidas de Rusia hacia fines del 1800. Paralelamente al desarrollo de su estructura filosófica, Vladimir Soloviev fue evolucionando en sus creencias religiosas y, abandonando la ortodoxia rusa, se hizo católico. Me llama mucho la atención este autor, puesto que en su corta vida intentó desarrollar una estructura filosófica, a mi modo de ver, única, intentando con absoluta maestría y genialidad unir y vincular la ciencia, la filosofía y la teología. Dentro de estos esfuerzos escribió varios libros. Sin embargo, no logró redondear y terminar esta estructura filosófica, como dije antes, tan ambiciosa y quizás revolucionaria. Sin embargo, su último libro, justo antes de morir, fue el libro que mencioné al principio, Tres conversaciones, el cual rescato el último relato, que se denomina Breve relato sobre el anticristo. Quizás Vladimir intuyó la proximidad, de alguna manera, la proximidad de su muerte y que no iba a poder terminar esta estructura filosófica tan ambiciosa. Y se decantó por un libro o por un relato de contenido teológico sumamente fuerte en su mensaje religioso, porque quizás para él era muy importante, ya que no iba a poder terminar su estructura filosófica, dejar un legado de algún tipo de conocimiento que él pudiera haber desarrollado de este personaje bíblico tan importante como es el anticristo. También se lo conoce en la Biblia como la primera bestia, la bestia del mar, y también como el Anomus o Ánomo, el hombre sin ley. Soloviev, en este breve relato sobre el anticristo, nos describe una realidad geopolítica convulsionada, llena de conflictos, guerras, en donde se movilizan los poderes y se reorganiza el mundo en su contenido geopolítico. Es en este contexto de reorganización, evidentemente no exenta de guerras y violencia, en donde aparece
un personaje que, gracias a su enorme inteligencia y sus conocimientos, se alza con el poder global. Soloviev no reduce su relato a esta realidad, sino que va mucho más allá, y he aquí la importancia y lo que más me llamó la atención y me impactó de este relato, puesto que Soloviev se centra en la psique del anticristo. Lo presenta como una persona inestable que sufría muchísimo por no encontrar la explicación a todas las cuestiones que él tenía íntimamente. Soloviev destaca en este personaje algunas características que son importantes de relatar. El anticristo creía en la existencia de Dios, creía en Jesucristo, solo que se amaba mucho más a sí mismo. Y teniendo una inteligencia prodigiosa, no podía explicarse el porqué de su sufrimiento interior. Tal es así que decide suicidarse y se lanza al vacío, muy cerca de su casa, hacia un precipicio. Es salvado por una fuerza oscura, que debemos entender que es Satanás mismo, quien establece un diálogo con el anticristo y le explica su origen y el porqué de su existencia. Y aquí es lo más importante de este relato, puesto que Soloviev nos adentra en un diálogo muy íntimo entre Satanás y esta persona, como la describimos en un principio, tan inteligente. Debo describir este diálogo como una compenetración en un ambiente denso, de alguna manera tibio, pero soporífero al mismo tiempo, puesto que el diálogo, tanto de parte de Satanás como del anticristo, es, en el mejor de los casos, blasfemo. Más allá de la importancia de la estructura filosófica y del pensamiento de Vladimir Soloviev, debo rescatar su último escrito, justo antes de morir, como un relato escalofriante y muy revelador al mismo tiempo. Sumamente recomendable su lectura, y para quienes están interesados en ahondar sus conocimientos en filosofía, Vladimir Soloviev es un claro ejemplo de un exponente de la nueva filosofía que nace, si bien en Oriente o en Europa oriental, su alcance y sus fundamentos, sus bases, son occidentales. Rescato así la figura de Vladimir Soloviev con una enorme profundidad y lucidez en su estructura filosófica, así como su último mensaje en forma de relato ficticio, si queremos llamarlo de alguna manera, en donde nos presenta su visión particular de este personaje tan importante en muchas religiones, en particular la católica, como es el anticristo. Muchas gracias.